Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. La esperanza absoluta nace ante la negatividad de la desesperación absoluta. Germina cerca del abismo. La negatividad de la desesperación absoluta es propia de una situación en la que parece que ya no sea posible ninguna acción. La esperanza absoluta despunta en el momento en que colapsa la narrativa, que es constitutiva de nuestra vida. La narrativa consta de contextos que definen lo que es bueno, bello y valioso, lo que tiene sentido y lo que merece la pena. El desbordamiento total de la narrativa destruye el mundo y la vida, es decir, todos los valores y las normas por los que nos regimos. En su radicalidad supone el desmoronamiento del lenguaje, incluso el desmoronamiento de los conceptos con los que podemos describir y comprender nuestras vidas. Solo es posible actuar dentro de un entramado de sentidos. Si se rompe ese entramado, ya solo queda hacer cosas sin sentido o actuar a ciegas. ¿Qué nos podría salvar de esta desesperación absoluta? Aquí no se trata solo de resolver un problema o gestionar un conflicto. Los problemas son déficits o trastornos funcionales dentro de un contexto vital que en sí mismo permanece intacto. Son quiebras que pueden restablecer en un proceso de sanación. Pero cuando lo que se desmorona fatalmente es el propio contexto vital, entonces ni siquiera quedan problemas que se puedan solucionar. De la negatividad absoluta de la desesperación no podría salvarnos ninguna solución de problemas, sino en todo caso una redención. Cuanto más profunda sea la desesperación, más intensa será la esperanza. Esta noche en La República de las Letras, el espíritu de la esperanza de Byung-Chul Han. Saludamos en este momento Marcela Mercado. Hola Alberto, muy buenas noches. Señor Cristian Campos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estamos de nuevo con Han, Byung-Chul Han, el coreano alemán que trabaja en Inglaterra. Bueno, el metalurgista, el ingeniero metalúrgico que estudió literatura, filosofía. Bueno, no es el... Recuerda a Wittgenstein, que era ingeniero y diseñó incluso alas de aviones. Así que... Bueno, no es el primero, no inaugura el género. Ahora, es otro nivel, sí. Bueno, no, Ludwig es otro nivel, ya. Dicho eso, Byung-Chul Han lo tenemos aquí para decirnos que la esperanza existe. Había esperanza. Había esperanza, que será mi tema, por supuesto. Spoiler alert. Sí, por supuesto, no, hay que decirlo. Sí. Sí. Además que... Nada, después explicaré además por qué. Pero bueno, comencemos entonces con esta oda a la esperanza que nos entrega Byung-Chul Han. ¿Quién quiere comenzar los fuegos? Ya. A mí le comentábamos al Alberto poco antes de entrar a hacer este programa en esta noche, que a mí me pasó que yo conocí a este filósofo norcoreano gracias a la República de las Letras hace muchos años, en un programa que también lideró el Alberto, y que ahora me pasó a leer este texto en particular, que esto se aleja como esta descripción permanente que hace Byung-Chul Han del cansancio, de la fatiga, un poco de la desolación en el mundo contemporáneo, y uno pudiese pensar que tiene una suerte de giro, y que de pronto, por supuesto, no dé la promesa de un futuro esplendor, pero sí que hay una respiración mínima de esperanza. ¿Qué me pasa esto? Igual me produce un poco de sospecha, tomando en cuenta que el año 94 es un filósofo que hizo su doctorado específicamente en la Universidad de Friburgo y con una tesis sobre Martin Heidegger, donde esta vez enfrenta con algunas tesis en este libro en particular.
Sí, estaba pensando, nosotros el libro anterior que hicimos se llamaba La sociedad contemplativa, donde ya, por ejemplo, Chulhan empieza como con una tesis propia, por decirlo de alguna forma. Y ahí yo creo que este texto como que sigue profundizando también en esta idea, esto de esta crisis espiritual, digamos, en que vivimos. O sea, en el fondo, esta crisis contemporánea no puede comprenderse únicamente como este agotamiento institucional, económico, sino más bien como esta crisis espiritual, en términos de la pérdida de horizonte, las expectativas de futuro, nuestros modos de concebir el futuro como un proyecto. Esa erosión, digamos, de horizonte implica, por supuesto, una desaparición de promesa de sentido y el sentido de comunidad más allá de proyectarse, más allá de la inmediatez. Y si uno mira, yo mientras leía el texto lo analizaba a partir de claves electorales. Uno mira, por ejemplo, los proyectos políticos a propósito de las elecciones. Por supuesto que vemos candidaturas sin densidad programática, sin espesor temporal, y en ese sentido el escenario político como que se vuelve, digamos, un presente perpetuo, continuo, se tiene un loop de ciertos temas, sin memoria, sin proyección, y dominado, digamos, por tácticas en lugar de proyectos mucho más a largo plazo y más comunitarios, por decirlo de alguna forma. Sí, yo creo que el gran tema la gracia de esto, primero, que él plantea esto de la esperanza como justamente una reacción al carácter negativo del análisis que él utiliza. La negatividad en filosofía crítica no tiene nada que ver con, tal como el positivismo no tiene que ver con... No es lo mismo que ser positivo, por favor. Claro, que no es lo mismo, por favor. Además, no es lo mismo la negatividad que ser negativo. Básicamente, las cosas existen en la medida que hay una definición, no solamente por su carácter de su identidad, sino por su carácter en la contradicción o en la distancia o en la diferencia. Las cosas son también lo que no son y portan esa capacidad, esa potencia respecto a lo que es la posibilidad de una síntesis siempre con tu opuesto. La negatividad, entonces, busca algo muy distinto a lo que normalmente pensamos para el pensamiento, y es la reconciliación de los elementos, la totalidad unificada, sino que entiende que hay una contradicción constante en la existencia de cualquier elemento. Y esa contradicción se manifiesta aquí justamente en el análisis que hacía Marcela respecto a cómo, mire, veníamos con un Byung-Chul Han diciéndonos todo lo que significa una sociedad en decadencia, en cansancio, en angustia, y de pronto, justamente por el lado de la angustia, él encuentra y dice, mire, aquí hay una salida, ¿ya? Una salida importante, que es la salida de la esperanza. Una salida que en filosofía tiene poca tradición, salvo en la filosofía cristiana, diría yo. Sí, en San Agustín. La filosofía cristiana te dice que... San Pablo. Que de todo el mal, ¿ya?, se deduce el bien, de que todo el horror se convertirá en su opuesto posteriormente, que el mal vivido pagará bien en la eternidad, y que esa eternidad también tiene que ver con el arribo de la segunda venida del Mesías, en la cual entonces se construirá la Jerusalén dorada, ¿no? Ese mundo que tenía varias versiones como cristianas mucho más intelectualizadas y otras más místicas, esa ruta en la filosofía moderna y contemporánea y existencialista sobre todo son muy negadas. O sea, pero además en la tradición histórica, no nos olvidemos una cosa que es muy interesante. Recuerden ustedes que en la caja de Pandora, ¿qué es lo último que queda? Lo último que queda es la esperanza. Pero la esperanza está en la caja de Pandora, en la caja de los males, no en la caja de los en la caja del bien. Están los males. Lo último que se pierde es la esperanza, solo para que sufras más. Ese es el sentido.
solo para que sea peor. Porque si tú ya das por terminado algo y haces la pérdida, no es tan grave como cuando tú todavía, ya en medio de la derrota total, tú todavía albergas una esperanza. Eso es insoportable. Y eso está en la tradición existencialista muy fuerte. Camus, sin duda, el mito de Sísifo. Ay, Camus, espérate, tengo que interrumpirte. Yo sé que la gente va a escuchar este programa solo para escucharte a ti, pero en el mito de Sísifo tiene una frase tan bonita donde dice, el hombre absurdo, al contemplar su tormento, hace callar todos sus dioses. Que tiene que sentido un poco con esto, porque se enfrenta un poco a Albert Camus acá. Sí, bueno, hay un enfrentamiento directo de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han viene a decir soy el anti-Camus. Pero esa es esa tradición, ese choque es donde está lo más interesante de la obra, porque viene a jugar desde un ateo, una filosofía más de la cristiandad, que las miradas más nihilistas del existencialismo. Oye, yo creo, mira, no está el señor Crono, y alguien va a tener que en el segundo bloque tomar el tiempo. Profesor Campo, yo creo, porque no sé usar yo los cronómetros. Alberto, como la gente estaba preocupada por tu ausencia, ¿cuándo vendrás? Y ahora llegaste, te queremos invitar a abrir tú con tu tema. Me voy con mi tocayo, ¿ya? Alberto Plaza. Había esperanza, triunfaba el amor. El amor. Había esperanza, rondaba el amor, tendiendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar ninguna locura, un sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Y están los que piensan solo en destruir, y están los que creen que todo es en vano y que el mundo va a morir. Y estamos nosotros para despertar el sueño perdido, el sueño que todos podemos realizar. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y se encienda el sol. Que se eleven las voces en una canción, se junten las manos, se logre la unión, que cante la vida por todo rincón, que se abran caminos y Radio Sol está presentando La República de las Letras. No es fácil de encontrar. La esperanza nos hace perseverar a pesar de todos los males del mundo. Nietzsche entiende la esperanza como una resuelta afirmación de la vida, como una porfía.
Quiso Zeus que el hombre, aunque ya estaba muy atormentado por los demás males, no renunciara a seguir viviendo, sino que continuara dejándose atormentar. Por eso le dio al hombre la esperanza. Pero, ¿qué es en realidad la vida misma o la vida en sí que la esperanza supuestamente rehúye o incluso traiciona? ¿Es la pura vida nutritiva que se limita a alimentarse? ¿Es deseable o siquiera concebible la vida en sí que prosiga sin más, despojada de toda idea y de todo sentido? La propia libertad, sin la cual ni siquiera sería concebido obrar con empatía, es ya una idea que aporta sentido. Sin ideas, sin un horizonte de sentido, la vida se reduce a la supervivencia, o como sucede hoy, a la inmanencia del consumo. Los consumidores no tienen esperanzas, lo único que tienen son deseos y necesidades. Tampoco necesitan ningún futuro. Cuando el consumo se absolutiza, el tiempo se reduce al presente permanente de las necesidades y las satisfacciones. La palabra esperanza no pertenece al vocabulario capitalista. Quien tiene esperanzas no consume. El espíritu de la esperanza es lo que nos convoca esta noche, en que no hay que olvidar que Dante en La Puerta del Infierno nos invitaba a abandonar toda esperanza. Sí, bueno, estábamos leyendo este pedacito de texto precisamente porque para mí, digamos, la esperanza que enfatiza Chulhan en este texto es precisamente, no es una proyección individual, sino una experiencia más bien de lo colectivo. Lo que él plantea, digamos, precisamente tiene que ver, digamos, con una recuperación de un discurso más bien colectivo. Y en ese sentido, la erosión hoy de la esperanza afecta precisamente lo que podríamos llamar como el tejido social. De alguna forma, la modernidad ha acelerado los procesos de atomización. Hoy tenemos una serie de identidades cerradas, un aislamiento, burbujas digitales, desconfianza institucional y, por supuesto, una economía basada en la competencia. En ese sentido, las comunidades se han debilitado, los espacios de encuentro se retraen, las identidades se vuelven más bien defensivas, y todo eso nos lleva al resultado de una erosión del concepto de nosotros, y ya no se piensa, digamos, en términos de comunidad, de un proyecto compartido, sino más bien como estas como microidentidades que son como irreconciliables. Y en ese sentido, sin un nosotros, dice Chulhan, digamos, la esperanza como que se va desintegrando. Y esa esperanza, digamos, que observamos, no solamente está en lo político, no solamente está en la creación de proyectos políticos, sino también está en lo relacional, pues, o sea, los vínculos sociales, de alguna forma se van debilitando, se va generando como una especie como de soledad estructural, que de alguna forma Han diagnostica como esta posibilidad, digamos, como esta pérdida de confianza, que existan otros dispuestos a cargar el peso del futuro junto con nosotros. Y en ese sentido lo que tenemos es una sociedad más bien exhausta, incapaz de sostener proyectos comunes, y una sociedad donde la esperanza más bien se vuelve una cuestión que lo atribuimos a un esfuerzo individual y que es súper frágil, po. Sí, fíjate que a mí me parece bien, me parece siempre muy interesante lo que ha hecho Byung-Chul Han, porque la verdad es que hacer análisis, entre comillas, de la coyuntura histórica, sin entrar nunca en ningún hecho de la historia, es un ejercicio súper complejo y lo ha logrado formidablemente. Él parte de él dice, el motor del neoliberalismo es el miedo, ¿no? Sí. Y la política de control, que atomiza, que embrutece, que anula la capacidad de colectividad, de empatía, en fin. Y que eso, por supuesto, atenta contra las democracias. Entonces él habla siempre de la pandemia del miedo, y entonces aquí aparece con la idea de la política de la esperanza, que restituya la posibilidad de vivir algo más que una sociedad de supervivencia, que es la sociedad que se describe, una sociedad que las personas piensan simplemente sobrevivir. Y la esperanza entonces tiene que ser una fuerza regenerativa. Yo tengo una diferencia aquí que tiene que ver con lo siguiente. Para mí toda la tesis sobre el miedo no se ha entendido con su compañera de ruta, que ha sido la crisis de la rabia en el mundo. Los estallidos no han sido miedosos, han sido rabiosos. Las crisis de legitimidad no han sido miedosas, han sido rabiosas. Normalmente los regímenes altamente
violentos no necesariamente son sumamente ilegítimos. Hay muchas dictaduras que son bastante legítimas, y son legitimidad que incluye el miedo, no lo excluye. Entonces, para mí el miedo no es la explicación, sino que es la rabia. ¿Pero por qué es la rabia? Porque tampoco es explicativa en sí misma. La rabia es contra las élites. ¿Y por qué es la rabia contra las élites? Porque son inútiles, porque son corruptas, porque no nos cuidan a nosotros. Y eso es, en términos psicoanalíticos, es la falta de padre, la falta de autoridad. ¿Ya? Y entonces las sociedades van y exploran formas extrañas de ser padres, ¿no? Formas extrañas de autoridad. Y las sociedades que están más tranquilas son las que tienen los padres autoritarios de toda la vida, ¿no? Por supuesto, sobre todo en Oriente con más claridad, pero en Occidente con mucha confusión, más o menos van para el mismo lado, ¿ya? Entonces hay un problema que yo creo que ahí que donde hay que entrar también a ver, porque el problema de la rabia tiene que ver justamente con el hecho de que tú, y eso sí estoy completamente de acuerdo con Han, que es la pérdida del sentido, ¿no? Tiene sentido, sientes muchísima rabia por el entorno, es muy irritativo tu entorno. Yo creo que por ahí uno tendría que entrarle a tratar de entender por qué estas paradojas de un mundo altamente autoritario que camina hacia allá y que al mismo tiempo declara la necesidad de que haya una cierta legitimidad. Y por supuesto nosotros en Occidente ahí nos confundimos porque decimos, bueno, si quiere legitimidad, ¿por qué usted no quiere democracia? Y quizás es lógico que no quieran democracia para tener legitimidad. Oye, Alberto, bueno, yo iba a hablar otra cosa, pero en realidad esta tesis tan interesante que tú señalas, mira, hay una parte, a mí me interesa mucho siempre cuando los filósofos, sobre todo los existencialistas, se remiten a la escritura o a los santos. La negatividad, la desesperación es constitutiva, ¿cierto? Y eso se lo adjudica a San Pablo. Bueno, y cita una parte de la Biblia donde es un poco el tema inicial donde tú explicabas esto de la negatividad. Y la rabia sería inherente a qué, porque en el fondo lo que tenemos medios pegaditos, que el miedo, o sea, la desesperanza es fruto del miedo, de que en el fondo, lo dice Byung-Chul Han acá, es el miedo al otro. También lo dice Kafka pero en este caso, la rabia, según tú, ¿cuál sería su opuesto? ¿Sería inherente a qué? No, la rabia es simplemente el hecho de sentirse en un mundo disruptivo donde tú no tienes claro cuál es la norma real, la norma. Es como cuando si tus padres te dicen que algo no se puede hacer y lo hacen, ¿ya? O sea, si tú te dices, oye, no, pero tienes que ser honesto y tienes que hacer aquí, te encuentras en un taxi 50 lucas y te lo guardas ahí en el bolsillo delante de tu hijo, bueno, tiene un problema. Entonces cuando se rompe la norma por parte de la autoridad, aparece esa desesperación que dice Han. Entonces, más que encontrar la asociación lógica, hay un problema que es práctico, que es cuando la norma que se proclama no es la misma para todos. No tiene sustento en la práctica de quienes deben administrarla. Ya, oye, yo creo que ya estamos en el momento de ir al segundo tema. Sí. Yo Profesor voy. Campos, ¿quieres ir tú? Por supuesto. Una de las frases que yo incluso marqué en el texto dice: es inherente a la esperanza es la porfía. La esperanza, porfía incluso contra el desastre absoluto. La estrella de la esperanza colinda con el astro fatídico, con el desastre. En ese sentido, y a propósito de eso que señala Chul Han, vamos con Los vientos del pueblo de Víctor Jara. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras,
los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Amar es más que interesarse solo por cosas que ya existen. De hecho, solo gracias al amor alcanzan las cosas su existencia más plena. Scheler nos recuerda que San, comillas, de una forma extraña y prodigiosa, atribuía a las plantas el deseo, comillas, de que los hombres las contemplen, como si las plantas experimentaran algo a la redención cuando los hombres las conocen en su ser. Es la mirada amorosa la que redime a la flor de sus carencias ontológicas. El amor la lleva a alcanzar su plenitud ontológica. La flor se consuma cuando la conocemos amándola. La mirada amorosa redime la flor. Pero eso está bien. en el... No, pero mira, pero mira, Byung-Chul Han estará enamorado, será de Pillo Campos. Esto está en la tercera, donde él, ¿cierto?, desarrolla el tema de la esperanza y el conocimiento. A mí en particular, este capítulo me resultó súper complejo de entender, pero como dice una amiga mía que es Premio Nacional de Literatura, no hay nada más delicioso que leer cosas que uno no comprende. Además, bueno, Byung-Chul Han suele hacer esto de que se tira mucho autor. Por ejemplo, nombra a una persona, Gabriel Marcel, que supuestamente es como él, ¿cierto?, filósofo de la esperanza. No lo conocía. Bueno, cuando esto pasa con los que somos autodidactas, se tira también a Walter Benjamin, a Max Scheler, citan a Goethe. Está súper bien. A mí me interesó esta parte de la esperanza y el conocimiento. La verdad es que escogí esta parte por una cosa estética, y no porque vaya a desarrollar ningún planteo en particular, sino que me pareció que ahí había tanto goce estético, incluso me quedé pegada y lo leí. Bueno, eso tiene, por supuesto, una profundidad ontológica, que es el tema de otro que acá enfrenta harto, que es Martin Heidegger. Incluso se mete con Ser y Tiempo, todas esas cosas, que miedo. Pero es que eres muy heideggeriano. Ahora, mete el tema más del vacío de nuevo, el tema bien de orden budista, donde mete el tema del vacío como uno de los fundamentos de la esperanza, contrario por completo, por supuesto, a la perspectiva existencialista, donde el vacío, el nihilismo, son una energía poderosa para comprender el carácter caído del mundo y no precisamente lo contrario.
Sí, uno de los elementos que a mí también me llamó harto la atención, que muy pegado también con el tema de la construcción de comunidad, que lo he hablado harto. Una de las cosas que retrata tiene que ver con la muralla china. Y en ese sentido, él habla precisamente en un momento de la desesperanzada esperanza. Esta idea, digamos, de que ellos China, digamos, comienza a construir, digamos, esta muralla. Nadie sabe muy bien, o sea, se supone que es defensiva, se supone, digamos, que los va a proteger de los ataques, pero en realidad lo que va reforzando es un sentido de comunidad, porque en el fondo ellos trabajan, digamos, para algo que probablemente nunca van a haber terminado, esta muralla. Es un proceso, digamos, que no va a llegar nunca a su fin. Y eso, de alguna forma, te genera, a pesar, digamos, de no ver el proceso final, te genera un sentido de comunidad, te genera un sentido de estabilidad, y de alguna forma el rol, digamos, de la muralla china, y se pregunta, Yucal, ¿realmente es para proteger al pueblo o realmente la muralla es lo que permite la construcción, digamos, de esta gran obra, de esta obra que trasciende, digamos? En realidad lo que hace es afianzar la comunidad hacia adentro, digamos. Incluso él lo dice, incluso podría decir que la construcción de la muralla lo que crea es una comunidad basada en la empatía y en esta alma colectiva. Ahí habla precisamente del pueblo unido. Y en ese sentido, de alguna forma, la muralla precisamente encarna esa temporalidad extensa, una continuidad que trasciende la vida individual, que da sentido colectivo a un proyecto que, por supuesto, va superando generación tras generación. Y en ese sentido la esperanza opera en esa misma lógica, es un compromiso con un futuro que no necesariamente veremos realizado, y la figura de la muralla opera como esa metáfora de esta obra colectiva que da la posibilidad, digamos, de sostener una confianza, digamos, en el nosotros y un sentido del tiempo que excede la vida individual. Bueno, una de las ideas principales que desarrolla en la introducción prácticamente es la esperanza, ¿cierto?, entendida como esta apertura radical hacia lo desconocido, ¿cierto? Y ahí hace algunas, y ahí se enfrenta, ¿cierto?, hace un enfrentamiento que es, digamos, de lo más sencillo que hay, porque la verdad es que tiene profundidad y hondura, que uno, seguramente el Alberto con mayor capacidad académica e intelectual las podría, el profesor Campos también, porque él lo contrapone, por ejemplo, al optimismo. Hace una distinción como bien clara, y le da una cosa como bien estructural a esta forma de ver la esperanza. A mí todavía me cuesta vincularme conceptualmente a un Byung-Chul Han lleno de esperanza. Como no me gustan sus libros contemplativos, no los he leído. El profesor sabe que me niego. De hecho, tengo acá en mi bibliotequita Vía Contemplativa. Pero si lo hicimos la República, no sé. Ay, Dios mío, yo creo que no entré, yo creo que no lo hice. Si ese es mi nivel. Oye, y ojo, porque... ¿Qué molesta la contemplación? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no carga la cruz? ¿Qué pasa? Porque porque lo mío tiene que ser el sacrificio crístico. O sea, si no hay sangre, tortura, corona de espinas, me cuesta esta cosa como muy... Oye, pero solamente quiero decir que el último tiempo, como he desarrollado esta investigación tan bonita acerca del tema de la Gabriela Mistral, solamente quiero decir que en Antofagasta, que ella llegó a Antofagasta cuando tenía 21 años, y es acá donde se vincula a la sociedad teosófica de esos años, que estaba muy en boga, y que esto le da... Ella después se va de los católicos, se hace budista, tiene una clara perspectiva y una gran unión, hace yoga toda la vida, y ha sido muy estudiada. Ahora que estuve en Coquimbo, los masones, estuve en la casa de los masones, vi la biblioteca de Osandón, que era donde ella iba a leer cuando tenía 15 años, o donde dicen los masones que ella iba a leer. Pero es muy interesante, porque yo creo que lo más bonito que descubrí, yo siempre me había preguntado por qué ella se había ido a México, ¿cómo es que se la llevan a México? ¿Cómo es que esta maestra, que además también producía mucho rechazo en los ámbitos académicos, la Amanda Labarca lo lideraba, cómo es que se va a México? Y es porque José Vasconcelos, que es el ministro de Educación que se lo lleva, también era de la logia teosófica. Así sí, que pues, punto
punto para Mayol que el poder importa. No, yo sabía lo de Vasconcelos, además que de hecho es muy reconocida. En México casi todas las bibliotecas se llaman Vasconcelos. e hicieron hace poco, me tocó estar en la inauguración en México, la más grande de México, que ya es bastante grande, pues usted comprenderá, porque hay muchas muy grandes, y efectivamente también se llama Vasconcelos. Así que, y ahí se habló efectivamente en ese lanzamiento, se habló de Gabriela Mistral como una de las amigas de Vasconcelos. Los presenta Pedro Aguirre Cerda en todo caso, que era ministro de Educación. Sí, gobernar es educar y todo eso. Sí, me sé todos los cagüines. Sí. Ya, Mira, oye, voy a ir con mi tema, me toca. dale. La verdad es que pasé por varios temas, desde Kevin Johansen hasta Silvio Rodríguez, que tuve la posibilidad de estar en su concierto, por cierto, pero yo creo que no podía dejar de poner una canción de mi niñez y voy a ir con Esperanza de los Pecos. Solo tengo recuerdos de un pasado feliz, solo tengo añoranzas en mi mente de ti, vuelve aquí. He vivido unos años algo duro sin ti, ahora quiero olvidarlos y volver a reír. Solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón. Años y por fin te encontré, la sonrisa en mis labios salió a flor de piel, soy feliz. Me he enterado en el parque que te has casado con él, pero quiero decirte que siempre te querré. En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón. En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón. La la la. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. La angustia se produce cuando se hunde el suelo sobre el que se asentaba el mundo cotidiano.
En la angustia se abre un abismo. Pero, ¿cómo se podría volver a construir un mundo sobre el abismo? ¿Cómo sería posible actuar de nuevo sin que la existencia recaiga en la cotidianeidad? ¿Con qué se puede orientar la existencia una vez que el mundo cotidiano se ha desmoronado? ¿Qué le brinda asidero? Heidegger invoca obsesivamente al sí mismo más auténtico, impele a abrazar la posibilidad más propia de ser sí mismo y exhorta a sostenerse por sí mismo. La resolución al sí mismo más propio es lo único que puede capacitar a la existencia para bajar a través de la desprotección y el desamparo hasta el fondo del abismo e instalar allí la estancia. Estar en el abismo solo es posible cuando uno se ha resuelto al sí mismo más propio, cuando se ha resuelto a sostenerse por sí mismo. Heidegger se aferra a la inmanencia de sí mismo y renuncia a toda trascendencia que pudiera brindar asidero y dar orientación a la existencia. La existencia solo responde a la llamada de su interior, que le exhorta a abrazar a su sí mismo más propio. Abrazar el sí mismo más propio ya es para Heidegger una acción, un actuar en sí mismo. Byung-Chul Han, esta noche en la República de las Letras, el espíritu de la esperanza. Y el Alberto entró en el tema aquel que tanto nos cuenta, ¿cierto? Cuando nombran estos conceptos como básicos que todos debiésemos saber, que cualquier persona que pise el planeta debería saber lo que es el sí mismo, o el sí mismo inauténtico, ¿cierto? Que es el Dasein, no me acuerdo cómo se llama el Dasein, ¿cierto? Que hay un sí mismo y un sí mismo que es inauténtico, ¿cierto? Que, bueno, que tiene latamente desarrollado Heidegger, de hecho cita literalmente el ser y tiempo en una de las partes que yo insisto, o sea, puede ser leída así como por encima, pero el que entienda de filosofía puede complicarse un poco más. Que siempre es la idea. Sí, pues siempre la idea es problematizar, o siempre la idea, yo fíjate, tuve la percepción de que un poco el mensaje, y eso como que me confortó, porque ya estoy en una edad en que cuesta que me muevan los autores mucho del lugar. Entonces, yo creo que igual hay un reconocimiento importante de la propia fragilidad, que esta vez la hace un poco más como comunitaria, y donde habla un poco de la esperanza como una cosa no garantizada pero abierta, pero yo creo que uno igual podría decir que donde no hay herida, no hay esperanza. O sea que las heridas son importantes, que está mal que está súper bien que estemos rotos, desesperanzados, tristes y fracasados. Pero espera, escucha, esto es solo una imagen que creo que conserven en la memoria por los tiempos de los tiempos. Imagínense a Heidegger llegando a fines de los 90 a Chile, ¿no? Y por la calle escucha decir: no estoy ni ahí. No estoy ni ahí. Eso habría sido una revolución teórica extraordinaria, porque el Dasein, que tiene muchas, pero la traducción como más literal es como ser ahí, ¿no? Eso sería extraordinario. O sea, el Chino Ríos habría sido su gran emblema, bandera de la decadencia humana. Claro, porque ser ahí y no estoy ni ahí. Oye, hay que decir algo que no hemos señalado, es que el libro tiene imágenes. Sí. Imágenes de Anselm Kiefer, o como sea que se diga, con quien supuestamente, con quien señala la contratapa que el autor tiene un gran vínculo y que juntos han escogido estas imágenes que desde la esta percepción, la verdad es que carecen de toda, un poco más cercano al Dante de abandonar toda esperanza. Y lo otro, desde lo cultural, yo quiero decir que Julio Cortázar decía que las esperanzas eran bobas y se dejaban llevar por los hombres y las cosas. Yes. Sí. Sí, en algún momento. No podía ser fama, esperanza. Sí.
en algún momento, lo hablábamos en el bloque anterior, él hace la diferencia entre la esperanza y el optimismo. Y en ese sentido, digamos, el optimismo, él lo ve, digamos, como algo más estadístico, más proyectivo, que se basa fundamentalmente en la extrapolación del presente hacia el futuro. Y por supuesto que el optimismo trabaja con probabilidades, con expectativas razonables, con evaluaciones, mientras que la esperanza es apertura radical, que lo mencionaba la Marce, y que por supuesto se funda en el acto o en la posibilidad de lo imposible, de lo no previsto, de lo no calculado. Y en ese sentido, claro, la esperanza exige esta vulnerabilidad porque precisamente se orienta a lo que no podemos garantizar. Entonces, claro, desde el discurso político hoy se abusa de las proyecciones económicas, de las predicciones de crecimiento, y en ese sentido la esperanza, digamos, se vuelve una dimensión ausente. No hay, digamos, una imaginación moral o la capacidad de convocar, de conmover, y de alguna forma lo que Han sugiere es que la ausencia de esperanza no se resuelve, digamos, perfeccionando pronósticos, sino que recuperando la dimensión de apertura que precisamente sostiene la vida colectiva. En ese sentido, la esperanza es un acto ético y político que, por supuesto, no ofrece garantía, pero abre mundos posibles. Sí, en eso cita Deleuze, con esta cosa de los mundos posibles que es tan bonito. Que depende. Muchos mundos posibles puede ser desesperante. Entonces la gente optimista tiene alta esperanza en las alternativas. Sí, yo creo que soy un poco optimista. Me he descubierto como una persona bien vulgar en este libro. Yo, por ejemplo, me puse en esta posición de si yo era esperanzada o era optimista, y creo que soy más bien optimista. Creo que todo el mundo se puede estar cayendo. Un poco se me vino la foto esta de la Carla Rubilar y su novio, Cristian Pino, ¿se acuerdan para el estallido? Yo creo que soy Carla Rubilar. Y no soy, ¿cómo se llamaba la esposa de Piñera? Cecilia Morel. Sí, yo creo que Cecilia Morel es una persona esperanzada. Y Carla Rubilar es optimista. Yo creo que soy Rubilar. No soy Morel, soy Rubilar. Sí, tengo esta cosa así como, bueno, Dios proveerá, todo va a estar bien. Oh, qué terrible. Sí. ¿Y tú, Alberto, en esta situación, eres Rubilar o Morel? ¿Eres esperanzado o optimista? Imagínate, hubiera estado Eco, en vez de que tanto apocalípticos o integrados. Esperanzado, optimista. No, o sea, no puedo ser ni optimista ni esperanzado, definitivamente. Siempre hago el esfuerzo, mi lado cristiano, de tratar de conservar la luz en medio de la oscuridad, o de caminar al menos en la oscuridad para ver si en alguna parte hay luz, pero eso no significa que tenga ninguna esperanza. Eres Jacob, eres como la noche de Jacob. ¿Y tú, profe? No, yo soy esperanza, siempre. Yo soy color esperanza. Hoy nos faltó ese tema. De que había sí. Sí, sobre todo en la parte donde haces clase. Ya, oye, ha sido fantástico. Estoy seguro que este programa la gente va a apreciar mucho, sobre todo las tesis que hizo nuestro Byung-Chul Han chileno y sus predicciones más cercanas a Nostradamus que a alguien como Heidegger. Sí, igual se enfrenta. ¿Es primera vez, Alberto, tú encuentras que Byung-Chul Han se enfrenta a Heidegger o no? Sí, es primera vez, yo creo, sí. Sí, porque yo creo que siempre lo cita, o se remitía a él. Llegó al punto en que porque acá se ve, o sea... En la contemplativa le pega la repasada a la Hannah Arendt. Ahí se enfrenta a la Hannah Arendt, que era otro... Ahora casi no, sí, pobre mi Hannah Arendt. Toda la familia. Sí. Menos mal que la esposa de Heidegger no era filósofa. Claro. Es bonita la historia de la esposa de Heidegger. La podríamos hacer. Sí. Ya, chiquillos, entonces hemos visitado una vez más siempre a la vanguardia
el último libro publicado por el filósofo norcoreano Byung-Chul Han, y esperamos encontrarnos la próxima semana con un nuevo texto para comentar. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.